Vamos a proseguir con el culto del día de hoy. Y lo que hoy nos toca es escucharlo a Él, ¿verdad? Ahorita tuvimos el privilegio y la oportunidad de hablarle a Él. Ahora nos toca escucharlo a Él a través de su palabra. Más les voy a decir una cosa. Una de las maneras más sinceras, más honestas y más efectivas de escuchar a Dios es a través de su palabra. Se los digo porque hay veces que nos podemos confundir. Yo tengo mucho respeto por hermanos, ¿verdad?, que dicen, el Señor me dijo, Dios me habló, una serie de cosas, y bueno, dices, qué bueno, ¿verdad?, que el Señor les haya hablado, incluso en sueños. A veces dicen, fíjate que tuve un sueño en donde el Señor me dijo esto, me dijo lo otro y me dijo aquello. Pero la verdad es que hay veces que ese sueño o esa plática que a lo mejor algún hermano pudo haber tenido con el Señor, si no se alinea al carácter de nuestro Señor Jesucristo, si no se alinea al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a las profecías de la Sagrada Escritura, la verdad es que yo creo que escuchó otra voz el hermano. Entonces, por eso, como les digo, no hay como escuchar a nuestro Señor a través de su Escritura, porque hay veces que los sentimientos nos pueden llegar a confundir, hay veces que el enemigo mismo nos puede llegar a confundir, porque si nosotros nos empezamos a engañar con nuestro corazón de algunas cosas que según queremos escuchar de parte de Dios, y no es Dios quien nos está hablando y nos está llevando a hacer algo que va en contra de la palabra, pues simplemente estamos en un grave peligro, estamos en graves problemas. Entonces, yo me regocijo, la verdad yo sé que ustedes también, porque si no, no estarían aquí. Nos regocijamos con la palabra del Señor, amén. Nos regocijamos de saber que tenemos ese privilegio de tener Biblias. Hace unos días estaba yo platicando con mi papá. Él se sorprendía de que en China, en una gran parte de China, porque ya no es en todo China, gracias a Dios, pero sí en una gran parte de ese país, que es uno de los países más grandes del mundo, hay problemas para que la gente pueda leer su Biblia. Está prohibido, de hecho, legalmente está prohibido, trafican Biblias en ese país, y hay muchos más, pero ahorita estoy hablando de uno de los más importantes, en donde el cristianismo ha crecido tremendamente, gracias a Dios, pero está prohibido. Hay muchas iglesias que incluso son subterráneas para que la ley no los cache de que están abriendo Biblias y predicando la palabra, gracias a que en esos lugares la política va junto con la religión. O sea, son países en donde si tu religión políticamente hablando no es la que tiene que ver con el gobierno, simplemente te prohíben que practiques esas religiones. Entonces es un privilegio que tengamos la Biblia, que tengamos la palabra de Dios, incluso hasta en los celulares, ¿verdad? Aquí en el monitor, en una tableta, en papel, ¿verdad? A la antigüita, pero todas son efectivas, todas, no hay una que sea más efectiva que otra. Pero lo que sí es más efectivo es que el Espíritu Santo sea el que nos dé el discernimiento de lo que estamos leyendo. Amén. Y bueno, pues el tema del día de hoy es un tema magistral. No sé si ya por aquí, por ahí sí pueden poner el tema del día de hoy, que tiene por título La señal magistral de que eres nacido de Dios. Es un tema, amados, que yo sé que van a coincidir conmigo ahorita que lo empecemos a escudriñar. Es un tema, si no el más importante, uno de los más importantes que podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Es más, yo creo que el día de hoy todos los que estamos aquí no vamos a poder salir igual de como entramos, porque el Señor nos va a hablar de cosas tan relevantes. Ustedes saben, ¿verdad?, en lo que nos quedamos hace 15 días, que el Señor nos estuvo hablando precisamente sobre lo que es la traición, ¿verdad? Todavía estamos en ese recinto en donde se llevó a cabo la última cena. Todavía nos encontramos en esa etapa. Hoy vamos a culminar el capítulo 13 de Juan. Vamos a culminar con el capítulo 13, en donde el Señor nos ha estado mostrando una serie de cosas,
¿verdad? ¿Se acuerdan que empezó enseñándonos que el lavarle los pies a sus discípulos fue una enseñanza de que él verdaderamente era manso y humilde, como él mismo nos decía que aprendiéramos de él? Él nos mostró cómo tú y yo nos debemos de comportar si es que verdaderamente tenemos esa investidura de nuestro Señor Jesucristo, si tenemos esa esencia que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón. Él lavó los pies. ¿Por qué? Porque él sabía que todo ya le había sido entregado. Él no tenía por qué sentirse mal de estarle lavando los pies a sus discípulos, de estar haciendo la labor de un esclavo. Y luego el Señor nos enseña, ¿verdad?, de que a pesar de que Él es el profeta de profetas y Él sabía quién lo iba a traicionar, Él hasta el último momento estuvo amando a Judas de la manera en que tú y yo debemos de amar a nuestro prójimo, a ese que está al lado tuyo, al que está enfrente de ti, al que está atrás de ti, incluso también al pastor, aunque no lo quieran. También al pastor se le tiene que amar, aunque aviente un chorro de pedradas desde el púlpito. Nos tenemos que amar, amados, y el Señor eso nos mostró desde la última predicación que se expuso de Juan. Y el día de hoy, pues, va a ser la culminación de esa enseñanza que el capítulo 13 nos trae. Y yo les digo que la verdad es algo de lo más importante que tú y yo podemos escudriñar desde el momento en que, pues, eran ya las últimas enseñanzas que alguien que estaba próximo a morir estaba dando a conocer a sus discípulos. Yo creo que una de las personas más amadas por nuestro Señor Jesucristo, por puro sentido común, eran sus discípulos, sus 12 sobre todo, ¿verdad? Porque él tenía muchísimos discípulos, pero los 12 discípulos pues eran los más cercanos a él. Entonces imagínate si cualquier persona antes de morir es, yo creo que lo más honesto posible. Yo creo que las palabras que un moribundo está diciendo pues van a ser unas de las palabras más relevantes que esa persona pueda decir en su vida, ¿no? Entonces imagínense si eso cualquier ser humano lo podría hacer, pues nuestro Señor Jesucristo, que Él es el sabio más sabio y que Él es el maestro que nos enseña no solamente lo que acontecerá en esta vida, sino en la venidera, pues la verdad es que el día de hoy nos va a decir cosas muy importantes nuestro Señor. Y pues vamos a la lectura en Juan 13:31, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con ustedes un poco. Me buscarán, pero que, como les dije a los judíos, así se los digo ahora a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Padre Celestial, hoy es un día especial, como todos esos días en donde tu palabra es expuesta en cualquier lugar, en cualquier recinto en donde tu iglesia te quiere escuchar, Señor. Hoy es un día muy especial para cada uno de nosotros, Padre, porque nos vas a dar esos consejos de vida eterna que necesitamos cada uno de nosotros para poder vivir quieta y reposadamente, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender claramente lo que tu siervo hablará el día de hoy, Señor.
Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de cada una de esas palabras que tú traes para con nosotros, porque tu Espíritu Santo está en nosotros, Señor. Y tu Espíritu Santo es el único que podrá revelarnos todo aquello que tú quieres el día de hoy aconsejar a tu pueblo, Señor. Bendícenos, Padre. Bendícenos, Señor, con esa llenura de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que el día de hoy podamos comprender claramente tu palabra, y todos los que estamos presentes en este lugar y todas las personas que nos escuchan también por vía internet puedan regocijarse con tu palabra en sus vidas para ponerla por obra, Señor. En el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues quiero mandarle un saludo a todas aquellas personas que nos ven también de otros países. Me da mucho gusto el saber que nos ven personas en Europa. La otra vez estaba viendo algunos comentarios de algunos hermanos de por allá, de la madre patria, de ese país tan hermoso llamado España. Y también veo que muchas personas de Estados Unidos nos ven también ahí por medio de la cibernética. Hermanos del Perú, mi primo Francisco Cervantes, que no se pierde nuestras predicaciones también allá en Lima, Perú. Y aquí en el interior de la República también hay muchas personas que se congregan cibernéticamente con nosotros. Saludos al hermano Martín, que está allá en Ciudad Juárez. Saludos a las personas de Yucatán y a todas las personas que nos ven. No quiero dejar de decirles que los amamos y que los tenemos presentes también en nuestros corazones. Y bueno, vamos a llevar a cabo la exposición de este mensaje, esta cita que acabamos de leer, que como todos lo acabamos de observar, es algo muy importante lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Desde el título, ¿verdad? Desde el título yo creo que cada uno de nosotros nos estamos percatando de que hay algo relevante que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Sobre todo, ¿por qué? Porque casi todas las personas se preguntan si verdaderamente van a poder llegar al reino de los cielos cuando mueran. Muchos tienen dudas, algunos no tenemos ninguna duda. Sin embargo, hay veces que nuestra mente nos empieza a decir cosas en las cuales decimos, bueno, pero ¿realmente seré nacido de nuevo? ¿Realmente yo podré decir que soy salvo? ¿Realmente yo no voy a sufrir el poder del infierno en esa muerte eterna que a muchos se les otorga gracias al rechazo que tuvieron a mi Señor Jesús? Entonces, ¿qué sucede? Que a través del Evangelio el Señor nos va dando todas las respuestas que necesitamos tú y yo tener para tener o no tener duda sobre lo que nos espera en la vida eterna. Y por eso es que el día de hoy, como lo estamos viendo, es una señal magistral, porque hay muchas señales en las cuales tú te puedes percatar de que eres hijo de Dios, de que eres nacido de nuevo. Pero la señal magistral es esta, amados. Algunos tienen una teología totalmente diferente a la que el Evangelio nos expone. Por eso es que algunos piensan, como las semanas anteriores lo comenté, algunos piensan que porque han echado fuera demonios, que porque han profetizado, que porque son pastores, que porque son reverendos, ¿verdad? Que son apóstoles, son profetas, son maestros de la palabra, dicen, no, hombre, yo ya estoy segurito de que me voy a ir al cielo. Sin embargo, tú puedes ser pastor, puedes hablar en lenguas, como hace ratito leímos, ¿verdad? 1 Corintios 13, en donde se dice claramente que sin amor no eres absolutamente nada. O sea, tú puedes profetizar, tú puedes predicar, tú puedes echar fuera demonios, tú puedes hacer una serie de cosas que aparentan piedad en tu vida, pero sin amor eres como esos címbalos que no tienen sonido. Eres como esas
personas, ¿verdad?, que Jesús les llamó de una manera tremenda, ¿verdad?, que eran como sepulcros blanqueados, que por fuera aparentaban muchas cosas, pero por dentro estaban totalmente muertos. Entonces, eso es lo que el Señor el día de hoy nos quiere hablar. La señal magistral es ese mandamiento nuevo que el Señor nos da a ti y a mí. Porque no es un mandamiento nuevo que se los haya dado solamente a sus discípulos, a sus 11 discípulos, porque si se percatan, ya no estaba el traidor, ya no estaba Judas. Precisamente, y vamos a la palabra, bueno, antes que nada les voy a dar una frase para empezar con la exposición del mensaje. La mejor manera de glorificar a Dios es obedeciéndolo. ¿Y por qué quise empezar con esta frase, amados? Porque no es nada más el que ahorita el Señor nos esté dando un mensaje para que tengamos el conocimiento de su palabra, sino para que en cada consejo que en estos momentos el Señor nos quiera dar a ti y a mí, lo vayamos poniendo por obra. Y digo, lo vayamos poniendo por obra porque aquí, en donde estamos, es en el lugar en donde tenemos que empezar a manifestar la obediencia hacia lo que Dios nos pide que hagamos. Amén. Entonces, por eso quise empezar con esta frase. Y veamos, fíjense, en Juan 13, 31 y 32, dice de esta manera: entonces cuando hubo salido, ¿quién? ¿No? ¿Quién salió? La semana antepasada, Judas. Recuerden que salió, incluso ahí hubo algo que dijo, salió y era de noche. Y no crean que dijo, salió y era de noche nada más como una información del clima, ¿verdad? No, ahí había un trasfondo espiritual. Tú y yo sabemos que los hijos de Dios andamos de noche o andamos de día. Andamos de día, ¿verdad? Y los hijos de Satanás andan de noche. Y no por decir que cuando andemos en la calle a las 10 de la noche ya somos hijos de Satanás, sino porque esto es un trasfondo espiritual. Entonces allí en el momento en que dicen salió y era de noche, era precisamente porque estaban escenificando esa situación de maldad tan terrible que Judas estaba haciendo para con Dios. Sin embargo, como lo hemos dicho muchas veces en este ministerio, Dios nos enseña a ganar perdiendo. Y fíjense, dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. O sea, cualquiera hubiera podido pensar, ¿verdad? Como algunos líderes espirituales, ¿verdad? Que dicen que Jesús en ese momento fue derrotado, ¿verdad? Que fracasó, ¿verdad? Al ir a la cruz. Jesús no fracasa jamás, nunca fracasará, y menos en ese momento. Porque en ese momento precisamente se estaba culminando la obra más poderosa que iba a haber en esta tierra, la obra de la cruz. En ese momento, dije culminando, no culminando, estaba empezándose a manifestar lo que había de acontecer en el Calvario. ¿Y qué fue lo que empezó a acontecer para que nuestro Señor Jesús fuera al Calvario? El que este hombre llamado Judas saliera para entregar a nuestro Señor Jesús en manos de sus asesinos. ¿Cierto o no es cierto? Sin embargo, dice Jesús, ha llegado el momento en donde el Hijo será glorificado y el Padre también será glorificado. ¿Por qué? Cristo glorificó al Padre en la muerte y el Padre glorificó al Hijo en la resurrección. Por ese motivo, amados, en ese momento en que Cristo está entregando su vida, lo estaba haciendo ¿para qué? Para glorificar al Padre. Pero ¿qué sucedió 3 días después? Fue glorificado el Hijo en la resurrección. Fue glorificado nuestro Señor Jesucristo
como jamás, como nadie había sido glorificado, ni será glorificado, porque Él es el único que pudo tener esa virtud para pagar el pecado de la humanidad entera. Nuestro Señor Jesucristo fue glorificado por el Padre. Nuestro Padre, el Padre Celestial, fue glorificado por el Hijo en la muerte. Entonces, por eso dijo esas palabras nuestro Señor Jesús. Y sigamos leyendo en el verso 33. Hijitos, aún estaré con ustedes un poco. Me buscarán, pero como dije a los judíos, así se los digo ahora a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Nuestro Señor Jesús, sabemos que literalmente en menos de 3 días, Él ya iba a estar en el Calvario, iba a estar un poquito más de tiempo en espíritu, 40 días, ¿verdad? Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que regresa con sus discípulos y estuvo 40 días con ellos, pero ya posteriormente, ya físicamente ya no lo iban a ver. Ya físicamente ya no iba a estar con ellos. Y les voy a decir algo, amados. Esto precisamente es una analogía de lo que llega a suceder con muchas personas cuando tienen la oportunidad de reconciliarse con Dios. Va a llegar un momento en que ya no se van a poder reconciliar con Dios a través de la gracia. Y si no es por gracia, pues ya no se pudieron reconciliar con Dios. La otra vez con alguien de ustedes, no me acuerdo con quién, pero estaba yo platicando precisamente de que sí, va a llegar un momento en que toda la humanidad va a doblar rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que Él es el Señor, pero no crean que por eso van a ser salvos. Solamente serán salvos los que en este momento de la gracia reconozcan a Jesús como su Señor y su Salvador, y en este momento se reconcilien con Él, porque va a llegar un momento en que ya no se va a poder. Tu indecisión por entregarle tu vida a Cristo te puede costar la vida eterna. ¿Sí estamos aquí? Espero que los que nos estén viendo por internet hayan escuchado bien esta frase. Tu indecisión por entregarle tu vida a Cristo te puede costar la vida eterna. Hay muchas personas que tienen la idea de que va a tener en cualquier momento la oportunidad de entregarle su vida al Señor para que puedan ir al cielo sin que dejen de hacer todas las fechorías que en esos momentos están haciendo. Es más, no sé, a los evangelistas de esta iglesia sabrán lo que les digo. Algunas veces te dicen, oye, no, pero es que eso del evangelio, eso de las cosas de entregarte a Dios, ¿verdad? De que empieces a dejar el vicio, de que no, pues es como para la gente mayor. Yo ahorita estoy chavo, ahorita pues primero voy a echarle duro a todas las cosas de este mundo. Yo quiero divertirme con el alcohol, con los amigos, con las novias, con las amantes y con esto y lo otro, aquello. Y ya después igual, pues ahí me pongo a cuentas con Dios. Pero lo que no saben, amados, es que en cualquier momento, tengas la edad que tengas, Dios te va a llamar a cuentas. En cualquier momento. No sabemos en qué día, no sabemos en qué hora, no sabemos en qué edad. Ahora que hemos estado platicando sobre lo del COVID, vimos tantas sorpresas, ¿verdad? Personas que pensábamos que porque les dio el COVID se iban a ir al panteón, porque tenían arriba de 80 años, y sorpresa, ahorita están como si nada. Sin embargo, personas que eran jóvenes, que estaban sanos, eran deportistas, y ahorita están en el panteón porque les dio el COVID. Entonces, no sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar a cuentas, pero ¿estarás preparado? ¿Realmente habrás ya tomado la decisión de renunciar a todos tus pecados que te alejan del corazón de Dios? ¿Ya habrás tomado la decisión de decirle, Señor, perdóname? Me quiero reconciliar con el Padre a través de ti, mi Señor Jesús. Me quiero reconciliar con Dios renunciando
a todo lo que sé que te ofende, Padre, a todas mis concupiscencias, a todas esas cosas que he hecho desde mi juventud, que he hecho en cada momento de mi vida. ¿Por qué? Porque yo no te conocía, Señor. Pero ahora que ya te conozco, renuncio a todo lo que me separa de ti, Señor. Y ahora quiero que tú seas el Rey de mi vida. Si tú has hecho eso, hay una señal magistral que va a venir a tu vida. Van a empezar a cambiar muchas cosas en tu vida. Pero debemos de buscar a Dios mientras pueda ser hallado, como lo dice Isaías. Isaías 55:6 en la Nueva Versión Internacional dice así: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. El Señor nos está hablando, amados. El Señor nos está diciendo con manzanitas lo que tú y yo necesitamos hacer para poder ser nacidos de Dios, para que nosotros podamos tener esa verdadera relación con el reino de los cielos, esa verdadera relación con el Creador del universo. El Señor nos quiere hablar y creo que tú y yo lo queremos escuchar. Amén. Como ahorita les comentaba, nuestro Señor Jesús, todo lo que nos está hablando en estos momentos, eran momentos en los cuales Él ya estaba a punto de ser clavado en una cruz, de ser maltratado, ¿verdad?, por todos esos judíos y todos esos romanos que estaban haciendo escarnio de su vida. Estaba a punto de culminar su vida. Y les voy a decir una cosa, amados. Nuestro Señor Jesús no le tenía miedo a la muerte. Sin embargo, sabemos que cuando Él estuvo orando al Padre en el Getsemaní, Él le dijo: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. O sea, si puedes, ayúdame a no caer en esa cruz. Pero no fue por el miedo a la muerte. Él ya sabía que Él tenía que morir. Él ya sabía todo lo que iba a acontecer. Él no tenía miedo a morir. Él tenía miedo a separarse del Padre. Porque el Padre, nuestro Dios todopoderoso, Él no puede ver el pecado. Precisamente como Alex lo dijo la semana pasada, efectivamente, el Señor una sola vez fue cuando vio el pecado en el Edén. Pero Él no puede ver el pecado. Y nuestro Señor Jesucristo cargó con todo el pecado del mundo en esa cruz. Por eso es que le dijo al Señor: Padre, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso era precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo no quería ver en su vida. Pero por ti y por mí, Él lo hizo, amados. Por ese amor tan grande. Hace un ratito vimos la preeminencia del amor, ¿verdad? Antes de iniciar el culto. La preeminencia del amor, ¿qué es lo que nos dice? El amor es sufrido. Nuestro Señor Jesús sufrió. Él estaba sudando como gotas de sangre en el momento en que Él estaba reflexionando lo que iba a suceder con su relación con el Padre. Él estaba reflexionando y sin embargo, por ese amor tan grande, ese amor ágape, Él se entregó. No fue de que ellos lo hayan raptado, que ellos lo hayan matado, que ellos hicieron todo lo necesario para poderlo capturar. Él entregó su vida. Nadie lo mató, Él entregó su vida. ¿Por qué? Por amor.
por ese amor del cual nos está hablando el día de hoy nuestro Señor. Y seguimos leyendo aquí en Juan 13:34, dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Aquí algunos teólogos van a poder decir: pero ¿cómo que un mandamiento nuevo? Si desde el antiguo pacto, desde el Pentateuco, ya en la ley, Dios había dicho estas mismas palabras. ¿Cierto o no es cierto? Es más, vamos a Levítico. En Levítico 19:18, vean lo que dice la ley mosaica. Dice: un mandamiento nuevo, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Y luego, ¿qué dice allí? ¿Se apagó? Pero ¿a poco no traen Biblias ustedes? ¿Ya ven? Es que todo esto lo hicimos a propósito, para ver quién traía Biblia y a ver quién no traía Biblia. A ver quién nos seguía ahí desde sus Biblias para corroborar que el pastor no está inventando todo lo que está diciendo. A ver qué dice allí. Dice Levítico 19:18: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Hombre, qué rápidos son para encontrar la cita. Suri, ¿dónde andas, Suri? Wow. Bueno, yo lo voy a leer porque desafortunadamente ¿en dónde dice eso? Levítico 19:18: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Es en la Nueva Versión Internacional, pero la segunda frase dice exactamente lo mismo que la Reina Valera. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso mismo lo dijo también Salomón en Proverbios. Y hay muchísimas citas en donde podemos encontrar que ya desde hace muchísimo tiempo al pueblo de Dios se le había dicho esta frase: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Ahora sí ya están conectados aquí conmigo o no? Sin embargo, ¿por qué será que dijo Jesús: un nuevo mandamiento les doy? Yo les voy a dar la respuesta, porque para eso soy el predicador, ¿verdad? Entonces, la respuesta es porque ya se nos había dicho que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero no se nos había dicho como yo, o sea, Jesús, no yo, como Jesús nos ha amado. O sea, ¿tú crees que alguien en el mundo entero ha tenido el amor que Jesús ha tenido para con su semejante? Nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque nadie se pudo haber despojado de todo lo que Jesús se despojó para entregar su vida por todos nosotros. Es más, con el simple hecho de que Jesús se haya hecho hombre, eso ya era demasiada humillación para el Dios Todopoderoso. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, imagínense el estándar que el Señor nos está dando en estos momentos a todos nosotros. Ese estándar de amor. O sea, no es simplemente, yo sé que todos nos amamos por naturaleza. Todos nos amamos a nosotros mismos. Algunos más, algunos menos. Pero todos siempre van a defender su comodidad. Todos siempre van a defender el dolor, ¿verdad? Van a tratar de hacer todo lo necesario para no tener dolor en su cuerpo, para no tener ninguna desventura en su vida. Algunos a lo mejor, aunque se aman mucho, no se dan cuenta y con los vicios se están matando, ¿verdad?
pero a veces también es por ese amor que tienen hacia su persona totalmente torcido. Dicen, como me amo tanto, voy a comer lo que sea porque me amo tanto. Aunque no saben que esa mala manera de comer te puede llevar a que te dé una enfermedad. Como me amo tanto, yo voy a fumar y yo voy a echarme el trago y yo voy a entrarle a las drogas, lo que sea. ¿Por qué? Porque yo quiero todos los placeres. Pero ¿qué sucede? El amor de Jesús, ese amor sí es perfecto. Ese es un amor muy diferente al amor que cualquier ser humano puede tener. Y ustedes saben que hemos hablado de esos tres tipos de amores que hay en el mundo, ¿verdad? El amor ágape, que es el amor que nuestro Señor Jesucristo tiene, que es incluso, Él es el amor ágape. Ese es del que nos está hablando nuestro Señor. Por eso dice, un nuevo mandamiento les doy. El estándar del amor del mundo cualquiera lo puede manifestar, pero el estándar del amor de Dios solamente sus hijos lo pueden demostrar. Esa es precisamente la señal magistral de un nacido de nuevo, de un verdadero hijo de Dios, no de una criatura de Dios, de un verdadero hijo de Dios. Cuando tú eres un verdadero hijo de Dios, tú vas a amar a tu prójimo, no solamente como a ti mismo, sino como Jesucristo amó a su iglesia, como Jesucristo nos ha amado. Si tú eres un verdadero nacido de nuevo, vas a tener una pasión tremenda por las almas perdidas, pero sobre todo vas a tener un amor tremendo por tus hermanos en la fe. Vas a tener un amor tremendo por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es su amada, es su novia, es con la que se va a casar. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿cómo tú puedes decirme que amas a Dios si no amas a tu hermano que está a un lado tuyo? Y lo estoy diciendo literalmente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, valga la redundancia con ese demente, pero en las iglesias hay veces que la gente ni siquiera se quiere saludar. En las iglesias muchas veces nada más estás esperando a que termine el culto para salir volando y ni siquiera cruzas plática con tu hermano. A lo mejor hay veces que han pasado años de que estás asistiendo en una congregación y ni siquiera sabes el nombre de todos tus hermanos. Y la verdad es que aquí no tenemos ningún pretexto porque no somos muchos. Amados, el día de hoy el Señor nos está dando una lección a todos nosotros tremendamente. Por eso, como les dije, no sé si sea el mejor mensaje que has recibido en tu vida, pero yo creo que sí va a ser uno de los mejores mensajes el día de hoy, amado. Porque el Señor nos está hablando no de cualquier persona, nos está hablando de su iglesia, de su novia, de su cuerpo. Nos está hablando de esa expresión de amor que tú y yo tenemos que tener si es que verdaderamente somos nacidos de Dios. Debemos de dar esa señal de que somos nacidos de nuevo. Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. O sea, tú puedes decir que eres discípulo de nuestro Señor Jesucristo, pero si la gente se da cuenta que te la pasas peleando con tus hermanos en la fe, no te la van a creer. Y eso es una verdad tremenda. ¿Cuántas veces no la misma gente dice, no hombre, yo por qué me voy a ir a esos templos cristianos? Es puro hipócrita. Esas personas se la pasan diciendo que el amor, y sí, que el amor de Dios y esto y lo otro, aquello, pero se andan traicionando por todos lados. Nada más andan viendo la manera, en vez de que si necesitan un trabajo en su casa,
Y en vez de tratar de contratar a un hermano en la fe que saben que esa persona puede hacerle el trabajo en la casa, no, mejor prefieren ir al mundo y contratan a cualquier otra persona y a su hermano no lo bendicen con esa chambita que le pueden dar. ¿Por qué? Porque no, es que yo no quiero meterme en problemas con los hermanos, ¿verdad? No voy a hacer que me queden mal, ¿verdad? Y una serie de pretextos que la gente pone, pero no aman a su hermano. Y la verdad es que te voy a decir algo, amado, y también al que me escucha por internet. Si no amamos a nuestros hermanos en la fe, es que no somos nacidos de nuevo. O sea, no existen los que sí aman a sus hermanos y los que no aman a sus hermanos. Si tú eres nacido de nuevo, tienes que amar a tu hermano. El Señor no nos está dando una alternativa. O si ven por aquí algo así como dudoso de lo que el Señor nos está dando. No, nos está dando un nuevo mandamiento. Así lo dice. Un nuevo mandamiento les doy. No era un nuevo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. No, el nuevo mandamiento, ámalos como yo los he amado a ustedes. Entregué mi vida por ustedes. No me importó que Judas me haya traicionado, también le lavé los pies a él. No me importa que Tomás, él va a dudar, ¿verdad? A él también lo amo. No me importa que Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. A ti te voy a dar la oportunidad, incluso que seas un líder en la iglesia. ¿Por qué? Porque Él nos está demostrando el verdadero amor que tiene un nacido de Dios. Ese es el amor que tiene un nacido de Dios. Perdóname, amado, si tú aborreces a tus hermanos en la fe, no eres nacido de nuevo. Si tú no haces todo lo necesario para que tu hermano pueda sobresalir, pueda tener éxito en todo lo que está emprendiendo, si tú no eres una persona que colabora en tu iglesia para que tu iglesia crezca, si tú no eres una persona para que la gente conozca del evangelio, perdóname, pero no eres nacido de nuevo. Y eso es lo que el Señor el día de hoy nos está enseñando. Ese mandamiento nuevo que desde aquel entonces muchos no lo cumplían como tenía que ser. De nada sirve tu teología si tus afectos están lejos del cuerpo de Cristo. Amado, y les voy a decir algo, yo tuve ese gran problema. Yo pensaba que el conocer de la Biblia y conocer más y tener varios institutos bíblicos, tener seminario, eso me acercaba cada vez más a Dios, y eso es una gran mentira. Porque mientras más iba yo conociendo la palabra del Señor, más me daba cuenta de que yo estaba muy lejos del corazón de Dios. Porque en toda la Sagrada Escritura el Señor me dice: ama a tu prójimo como yo lo he amado a él. Y de repente decía, ¿cómo puede ser posible si yo desprecio a tal persona porque no tiene una sana doctrina? Yo desprecio a fulanito de tal, ¿por qué? Porque no ha dado un fruto digno de arrepentimiento. Yo desprecio a este, el otro, aquello. ¿Sabes qué, amado? Yo no era un nacido de nuevo. Yo simplemente era una persona ególatra que quería conocer más de la Biblia para decirles a los demás que yo sabía más que ellos. Esa es la verdad del Evangelio de Jesús. ¿De qué nos sirve conocer toda la Sagrada Escritura si aborrecemos al cuerpo de Cristo? Yo no puedo decir que amo a Dios si no me gusta congregarme. Pues si aquí es en donde me reúno con su cuerpo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios si desde el internet? Y te digo a ti, mira, el que puedes venir a congregarte y te gusta mucho nada más estarnos viendo por internet. Si no vienes a congregarte con tus hermanos es porque no eres nacido de nuevo. Eso es lo que el Señor nos está enseñando el día de hoy y nos está exigiendo a los que somos parte de su cuerpo, a los que somos realmente la iglesia de Jesucristo, amados. Fíjense lo que dice Gálatas 6:1 en adelante. Esto es algo elemental para la vida de cualquier cristiano. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, ¿qué dice ahí? Deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno porque también pueden ser tentados. Ayúdense
unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Fíjense cómo dice aquí algo claro. Ayúdense a llevar sus cargas, ¿para qué? Para que cumplan la ley de Cristo. O sea, que si tú no ayudas a tu hermano a llevar sus cargas, eres un ilegal dentro de la iglesia de Jesucristo. Tú no tienes papeles, ¿verdad? Como la gente que se va a Estados Unidos y andan allá de ilegales. Bueno, si tú andas en una iglesia cristiana y tú no haces nada por ayudar a tu hermano en la fe, eres un ilegal dentro de las leyes de Jesucristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo que presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial, ¿a quién? A los de la familia de la fe. O sea, amado, tu señal magistral para saber que eres un hijo de Dios es que eres una buena persona con todos, pero principalmente con tu familia de la fe. Principalmente con aquellos que han tenido ese privilegio de pasar de ser familia ADN de Adán y Eva, ahora ser ADN de nuestro Señor Jesucristo. Esas personas son tus hermanos no solamente en este mundo, sino también en la vida venidera, en la vida eterna. Es mentira eso de que tú te vas a ver eternamente con tus compadres. Eso es un mito, son leyendas, son payasadas. ¿Sabes con quién sí te vas a ver eternamente? Con tus hermanos en la fe, con aquellos que han decidido caminar el buen camino, que han decidido, y digo decidido porque el Señor nos ha dado esa libertad de decidir si abrazas todas sus enseñanzas o rechazas a nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado ese privilegio. Y aquí hay algo bien importante. Aquí nos está diciendo todo lo que tú y yo como congregantes de la iglesia de Jesucristo debemos de hacer para sentirnos tranquilos de que somos verdaderamente hijos de Dios. Y no quiero que vayan a confundir un acto religioso con un acto de gracia. Todo esto que el Señor nos está diciendo, te voy a decir algo, y yo sé y espero que a la mayoría de los que están aquí les esté sucediendo. Que digan, gloria a Dios, con razón amo tanto a mis hermanos en la fe. Gloria a Dios, con razón soy generoso en la obra del Señor. Gloria a Dios, porque con razón ando viendo pierda en sus pecados. Gloria a Dios, porque en el momento aparece, hermano, ¿por qué te has alejado de la iglesia? ¿Por qué ya no te he visto en donde está la bendición, hermano? Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes están diciendo eso, gloria a Dios, pero también a lo mejor muchos pueden decir, voy a trabajar en estas áreas, porque sí, efectivamente, yo amo a Dios con todas mis ganas, con todas mis fuerzas, pero en estas áreas es donde definitivamente he estado fallándole mucho al Señor.
Eso es precisamente lo que el Señor quiere el día de hoy, que tú y yo reflexionemos con todo lo que Él nos está hablando. La responsabilidad que cargas en tu corazón por la iglesia es la medida de amor que tienes por Jesucristo. Porque, amado, el tener una membresía, y olvídate de una membresía en una congregación, una membresía en la familia de Dios. El que tú tengas una membresía en la familia de Dios te carga de responsabilidades en tu corazón. ¿Y por qué lo digo en tu corazón? Porque no vas a ser de esos religiosos, ¿verdad? Que se cargan de responsabilidades en su mente matemática. No, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer. No, amado, de eso no se trata el evangelio, de eso no se trata el amor de Dios. Se trata de que todo lo hagamos por agradecimiento, todo lo hagamos por amor, todo lo hagamos, ese sacrificio como lo estábamos platicando en la reunión de matrimonios. Ese sacrificio que hago por tolerar a una persona es por amor. Pero ese es precisamente un resultado de ese amor. Lo leímos al principio, ¿verdad? En 1 Corintios 13. La preeminencia del amor, ¿qué es? Que todo lo sufre, todo lo perdona. O sea, el mundo no entiende eso porque el mundo es muy orgulloso. Ay, ¿cómo voy a pensar que el amor debe de ser sufrido? ¿Cómo voy a perdonar si me traicionaron? ¿Cómo voy a ser? Amado, pues es que no conoces el amor de Dios. Y como no conoces el amor de Dios, ¿es por qué? Pues porque simplemente tampoco conoces a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así lo dice la Sagrada Escritura. Seguimos en Juan 13:36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Fíjense nada más qué arrogancia de Pedrito. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. A Pedrito le pasó lo que a ti y a mí. O sea, porque luego decimos, ay, Pedro, ¿verdad? Como lo dije también las semanas pasadas. Muchos decimos, ay, Judas, ¿verdad? Pero muchos llegamos a traicionar a nuestro Señor de la misma manera que lo hizo Judas. Pues de la misma manera que aquí Pedrito quiso interponer su vida. O sea, se supone que el plan era que Jesucristo venía a poner su vida por ti y por mí. No que nosotros pusiéramos la vida por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que luego nos llega a pasar religiosamente hablando. Queremos hacer tantas cosas para Dios como si realmente Dios necesitara de todas las cosas que tú y yo hagamos para que Él esté satisfecho. No, amado, lo único que Él nos pide es amor. Y como lo dije desde un principio, la mejor manifestación del amor a Dios es obedeciendo. Obedeciendo. La Biblia lo dice claramente, que el obedecer vale mucho más que ofrendas que puedas traer, sacrificios, esto, lo otro, aquello. Si tú obedeces a Dios, demuestras que verdaderamente lo amas. Y para obedecer a Dios no necesitamos hacer actos religiosos, no necesitamos hacer rituales, no necesitamos sacrificar corderos, porque el cordero ya está sacrificado por ti, por mí. Aquí hagan de cuenta que Pedro le quería, como buen judío, ¿verdad? Yo quiero sacrificarme, ¿verdad? Por ti, yo quiero aquí traer un cordero para sacrificarme por ti. No, ¿cómo tú te vas a sacrificar por mí? No tienes ningún valor para poder sacrificarte ni por tu cuñado. El único que podía sacrificarse por el mundo era el Cordero de Dios, que vino precisamente a quitar ese pecado del mundo, llamado Jesús de Nazaret. Jesucristo puso su vida por ti para que tú pongas tu vida por su iglesia. ¿Sí estamos aquí? ¿Amén o no amén? Jesucristo nos ha dado la oportunidad, amados, de que entreguemos nuestra vida por su novia,
que es la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado el privilegio de poner nuestra vida por sus hijos, que son la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado el privilegio de que seamos ayuda de su cuerpo, que somos la iglesia también. Entonces, no por nada el Señor nos ha dado este nuevo mandamiento. Amémonos los unos a los otros como Jesucristo nos ha amado, con toda nuestra vida, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Eso es lo que el Señor el día de hoy nos está enseñando, amados. Es más, a los que somos sus hijos, no solamente nos está enseñando, nos está exigiendo esa manera de amor hacia nuestros semejantes, pero principalmente a nuestros hermanos en la fe. En primera de Juan 4:7, con esto culminamos el mensaje del día de hoy. Primera de Juan 4:7 dice claramente la palabra: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El Señor nos está hablando bien duro, amados. Y digo nos está hablando, se los he dicho 1000 veces. Aquí yo no estoy para estarlos sermoneando a ustedes, porque yo estoy exento de todo lo que el Señor nos quiere decir. Mentira. A mí el Señor me está hablando bien tremendamente el día de hoy. Hay veces que nos ponemos a estar hablando de nuestros hermanos con una ligereza. Hay veces que empezamos a aborrecer a nuestro prójimo con una ligereza. ¿Y qué creen? Que aquí nos está diciendo que si hacemos eso es porque no conocemos a Dios. Aquí el Señor nos está diciendo que si tú te pones a estar diciendo cosas en contra de una persona para que esa persona se vaya para abajo, es porque no eres de Dios. Hay que analizar claramente lo que ahorita el Señor nos está, todo lo que nos está diciendo, pero ahorita para culminar lo que el Señor está diciendo en esta palabra, amado. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Vamos en el verso 9. Primera de Juan 4:9. Dice, ¿para qué? Para que vivamos por Él. Amados, si nuestro Señor Jesucristo hizo todo lo que hizo, no es para que vivamos por nuestras concupiscencias, por nuestros placeres, porque muchos piensan que nosotros debemos de hacerle como los animalitos, ¿verdad? Que llegan a este mundo, se reproducen, ya luego se mueren y se van sin ningún propósito. No, amados, el Señor por algo es que a ti y a mí nos dio características muy diferentes a las de los animalitos. ¿Para qué? Para que tú y yo comprendiéramos por principio de cuentas que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, no de los changuitos como por ahí Darwin decía, ¿verdad? No a imagen y semejanza de los perritos o de los gatitos o de los gorilitas, aunque algunos nos parecemos más a esos que a otras personas, ¿verdad? Pero no fue ese el propósito del Señor. El propósito del Señor por eso nos dio esa oportunidad, incluso de que tuviéramos gusto por las cosas. Tú sí sabías que un animalito come y come y él no tiene papilas gustativas. Él come por la necesidad que tiene de comer. Sin embargo, tú y yo comemos y saboreamos incluso la comida. De la misma manera que en lo natural el Señor nos dio esa oportunidad, también en lo espiritual tenemos esa oportunidad de conectarnos con el Señor, algo que los animalitos no tienen. Ellos no pueden comunicarse con el Señor. Ellos tienen alma, pero no tienen espíritu. Entonces, ¿qué es lo que sucede, amado? Que tú y yo tenemos la obligación de hacer lo que aquí claramente nos está diciendo la palabra: vivir por Él. Para Él son todas las cosas, no para nosotros. Todo lo que hagamos, si realmente amamos a Dios,
va a ser para Él. Verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amado, ¿quieres conocer a Dios realmente? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Allí es donde verdaderamente vas a poder conocer al Creador. Mucha gente mística, ¿verdad? O hasta esotéricos. No, es que yo tuve una experiencia con Dios en donde incluso me llevó al cielo y luego me llevó al infierno y me dijo esto y me dijo lo otro y me dijo aquello y bla, bla, bla. Pero los ves y dices, por principio de cuentas, lo que me estás platicando es medio antibíblico y tu carácter, tu conducta, esa falta de amor me dice que eres un mentiroso. ¿Por qué? Porque realmente tú quieres conocer a Dios. Ama, ama, ama. Eso es lo que nos dice el Señor. Cuando nosotros amamos, el amor de Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado también en nosotros. Verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Padre. Tú nos hablas, Señor. Gracias, bendito Dios Todopoderoso. La única manera, amados, miren, les voy a decir algo. La única manera para que tú y yo podamos darnos cuenta de que este mensaje verdaderamente tocó nuestro corazón es porque de ahorita, digan conmigo ahorita, de ahorita en adelante, nuestra vida va a cambiar referente a esa apreciación que le debemos de tener a nuestro prójimo y principalmente a los de la familia de Dios. Es de la única manera que tú mismo te vas a dar cuenta, ese mensaje verdaderamente me impactó. Ese mensaje verdaderamente transformó mi vida. Porque yo podría aquí darles una serie de conferencias de superación personal, una serie de conferencias teológicas que te van a informar, pero no te van a transformar. Si el Señor ha tocado nuestro corazón va a ser transformado de hoy en adelante. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, gracias, Padre. Hoy en este día, tú, Padre mío, como siempre que estamos atentos a lo que tu palabra nos quiere decir, nos has hablado, Señor. Hoy nos has dado incluso respuestas a muchas preguntas teológicas que teníamos, a muchas preguntas espirituales que teníamos, Señor. Hoy nos has dado la respuesta, Señor. Hoy nos has dado la respuesta a muchas de las consecuencias que han habido en nuestra vida, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque cuando tú hablas, tu pueblo oye. Cuando tu pueblo oye, la vida de tu pueblo es transformada, Señor. Y yo sé que el día de hoy tú vas a transformar este ministerio. El día de hoy tú vas a transformar estas familias. El día de hoy vas a transformar nuestras mentes, nuestra vida, todo nuestro ser, Señor. Porque estamos en tus manos, en las manos del único Rey poderoso, digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza.
Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey.